Soberano Señor y Padre nuestro, en estas horas sagradas del Santo Sábado que nos concede, nuevamente nos reunimos con el gozo, la alegría de poder participar de este estudio de la escuela sabática. Lecciones maravillosas que hemos estado aprendiendo y extrayendo de este libro de Esther. Gracias, Señor, por las personas que han permitido que este libro esté en nuestras manos, quienes participan en las traducciones, en las impresiones y que permiten que lleguen a nuestros hogares. Bondadoso Señor, siempre damos gracias también por extendernos la vida, tiempo de gracia y tener aún la libertad de podernos reunir, de poder levantar la voz a través de estos medios de comunicación, tiempo de libertad que nos queda muy poco. Vendrán días donde ya no nos podremos reunir de esta forma y vendrán días donde el Señor aparejará para su pueblo su divina protección, su pan y sus aguas. Bondadoso Señor, igualmente gracias por disponer de los recursos para que su palabra, estas verdades presentes, estén comunicando a través de estos medios. Gracias por nuestros hermanos que están presentes, los que se unirán y participarán de este estudio. Gracias por las personas que en diferido van a escuchar estos mensajes. Gracias por todas las personas que han conocido el mensaje a través de este canal. Bendice a nuestros hermanos que predican, que llevan la palabra a los diferentes lugares como misioneros. Guárdalos siempre y concédenos a nosotros la urgente necesidad también de comunicar, de levantar la voz y no dejar pasar la oportunidad y el tiempo de darle a las personas estas grandes verdades. Señora, acompáñanos en el estudio de esta escuela sabática con la presencia y el poder de su Espíritu Santo, con la protección de sus divinos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, un feliz sábado para todos. Vamos entonces a disponernos al inicio de esta lección, la lección número 7, titulada El primer banquete de Esther. Esta lección la estudiaron nuestros pioneros el 18 de noviembre de 1905. Y para ubicarnos, vamos a recordar entonces el punto donde quedamos el sábado anterior. Hemos pasado por la situación en donde ya el decreto, ese decreto de exterminio, se ha dado ya a conocer en las 127 provincias. Están los correos llevándolo hasta la última provincia del reino. Y ya llegó el conocimiento de este mensaje a Mardoqueo. Y Mardoqueo va y también le hace conocer la situación a Esther. Vimos que Esther le envía un mensaje a Mardoqueo de que cuando él le pide que vaya ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo, a través de uno de sus eunucos, Esther le envía el mensaje a Mardoqueo que hay una ley en el reino que para que alguien se presente sin ser llamado, hay una sola ley con respecto a esto y es el que ha de morir, salvo si el rey quiere, le extenderá el cetro de oro y eso es indicio de que vivirá. Además, ella le dice
que ella no ha sido llamada en 30 días. Esas son, digamos, las expresiones de temor que tiene Esther y que se las envía a Mardoqueo. Mardoqueo le envía un mensaje fuerte y le dice, no piensa, reina Esther, que porque usted está allá en el palacio va a escapar más que cualquier otro judío. Pero bueno, él le dice, pero si usted decide callar en este tiempo, él con una fe inquebrantable le dice, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y y la casa de tu padre pereceréis. Y luego una pregunta que es como la clave de este libro, ¿no? Que es, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, le está diciendo, el Señor, Dios Todopoderoso, la ha puesto posiblemente a usted aquí en esta hora, en esta situación, con un propósito. Ante ese mensaje fuerte, Esther entonces empieza a organizar un plan y le dice, vaya y reúna a todos los judíos, le dice a Mardoqueo, a través de su eunuco, que los que están en Susa, que ayunen por mí, que no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas, igualmente. Y luego, despasados esos 3 días, entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, bueno, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Entonces, eso fue lo último que estudiamos en la lección 6. Al iniciar esta lección 7, la primera pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Esther a Mardoqueo? Y nos envían al capítulo 4, 15 y 16. Entonces, ante este mensaje fuerte, que como que fue un sacudón para Esther, ¿qué le manda a decir? Hermano, el que quiera compartir la lectura, indíquenos cuál fue la respuesta de Esther a Mardoqueo. Esther 4, versículo 15 y 16. Amén. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Gracias, hermana. Entonces la respuesta de Mardoqueo fue esa preparación, ¿no? Una preparación en donde van a ayunar los judíos que están en Susa y ella lo hará igualmente con sus doncellas. Hermana Jimena, ¿qué vemos en esta respuesta? Esther ya había tomado la decisión de seguir a Dios y tenía confianza en su Padre Celestial de que Él iba a dirigir todo. Sí, pero en esa orden que le manda a esa respuesta que manda Mardoqueo, vemos algo en ella, algo que muy probablemente es el Señor quien le da pues esa idea, ¿no? Y que es una lección también para nosotros. Ella hubiera podido ir inmediatamente a buscar al rey, ¿cierto?
Claro, pero ella decidió primero, como dice usted, hermanita, prepararse, ¿cierto? Ujú. Prepararse ella y también pidió en oración a su pueblo, Ayuno y oración ayuno y oración. en momentos difíciles, en momentos de crisis, mm, cuando nuestros hermanos, cuando alguien de nuestra familia ha estado pasando algún momento difícil, ya sea por salud o por otra circunstancia. Nuestros hermanos piden oración y en algunas ocasiones se ha ayunado para suplicarle al Señor. Bueno, ¿cuánto duró ese ayuno, hermana Jimena? 3 días, dice, 3 días, con noches y días. noches y días. Ujú. ¿Y quién se unió a ella en dicho ayuno? Sus doncellas también y reúne a todos los judíos, dice, que se hallan en Susán. Bueno, listo. Entonces, hemos visto ya la pregunta 1 y la pregunta 2. Otro hermano o hermanita, por favor, dice, mencione otros casos en los que el ayuno y la oración hayan traído liberación del cielo. Y entonces nos mandan a mirar Jonás 3, del 5 al 10, para mirar casos en los que el ayuno y la oración han traído liberación del cielo a un pueblo o a un siervo del Señor. Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 10. ¿Algún hermano ya lo tiene listo? Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Bueno, entonces vamos a leerlos acá. Tres, dice así. Del 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, es decir, no les den alimento, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces aquí es otro ejemplo de lo que sucede cuando el pueblo, en este caso el pueblo de Nínive, hicieron ayuno, se vistieron de cilicio, se despojaron de sus
trajes elegantes, se sentaron sobre ceniza. El rey pidió que se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos, de la rapiña que hay en sus manos, de lo que hubieran quitado, despojado a otro. Y hace la pregunta, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, se apartará del ardor y de su ira y no pereceremos? Y la respuesta a todos estos actos fue que vio Dios lo que hicieron, se arrepintieron de su mal camino, y Dios también se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Otro ejemplo está en Esdras 8, del 21 al 23. Esdras 8, si algún hermano ya lo tiene. Amén. 8, 21, 23. Sí, señor. Y supliqué, a ver, y publiqué ayuno allí junto al río y Abba para afligirlos ante nuestro Dios, a fin de solicitar de él camino derecho para nosotros, nuestros niños y todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, puesto que habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor sobre todos los que lo dejan. Y ayunamos y pedimos la ayuda de Dios, y él nos fue propicio, y él nos fue propicio. Amén. Gracias, hermano. Entonces, aquí hay otro caso en donde se publica ayuno, se pide a todo el pueblo que hagan ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios y solicitarle un camino derecho para ellos, para nuestros niños, para nuestros bienes, es decir, una protección sobrenatural en ese viaje que iban a emprender. ¿Y qué pasa? Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, es decir, nos concedió la protección que ellos estaban clamando al Señor. Y muy seguramente habrán otros casos en donde vamos a encontrar cómo el ayuno, la oración ha traído liberación a muchos, al pueblo de Dios o a algún personaje en especial que ha suplicado esta divina protección. Hay una que encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Vamos a buscarla, hermano. Segunda de Crónicas 20. A ver quién lo encuentre primero. Segunda de Crónicas 20, versículos 3 y 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, leamos los dos siguientes, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Es decir, Josafat dice acá que se humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno
y está diciéndole al Señor, Él es el que tiene en su mano tal fuerza y poder que no hay quien le resista. Y ellos también obtuvieron el pedido y dice que Dios peleó por Judá. Judá no tuvo necesidad de pelear, fue Dios quien les defendió de sus enemigos. Dios confundió en esa ocasión, dice que Dios confundió a los enemigos y Judá fue liberado y fue protegido. Y así hay muchos otros casos en la Biblia donde podemos ver cómo cuando el pueblo ayuna, ora, ellos se vestían de cilicio, se sentaban sobre ceniza y el Señor escuchaba su petición, porque además esto iba acompañado de arrepentimiento, de confesión, de buscar a Dios de todo corazón. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál fue la primera evidencia visible que Dios estaba respondiendo sus oraciones? ¿Cuál fue la primera evidencia? O sea, ¿en qué nos damos cuenta que Dios está respondiendo a las oraciones elevadas en esos 3 días de ayuno y oración? Entonces vamos a ver en Esther 5, versículos 1 y 2. Amén. Bueno, siga, hermano. Esther 5, 1 y 2. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y se presentó en el patio interior del palacio del rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces, ¿cuál es esa primera evidencia? Bueno, hay algún micrófono abierto, por favor. Hermanos, miren a ver quién tiene el micrófono. El hermano Jairo. Bueno, entonces, ¿cuál es esa primera evidencia, hermanos? De que el Señor está respondiendo a esas oraciones elevadas por su pueblo. ¿Cuál fue la primera evidencia? Pues que Esther, cuando llega el día en que va a presentarse ante el rey, ella dice que vistió su vestido real, se preparó también para presentarse ante el rey. ¿Y qué hace el rey cuando la ve? Dice que le extiende el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther viene y toca la punta del cetro. ¿Sí? Entonces ya esa es una evidencia de que Dios escuchó las oraciones, Dios está obrando a través de ese plan que empieza Esther en este momento de la historia para poder hacerle esa petición que ella tiene en mente al rey sobre su pueblo, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos cómo Dios responde a su pueblo, que ayuna, que ora, que clama, que en momentos de crisis, cuando nos vemos en grande necesidad, hacemos ese escudriñamiento de corazón y pedimos al Señor su protección. Bueno, entonces viene ahora la pregunta no olviden la primera evidencia visible, o sea, que se pudo ver cómo Dios estaba respondiendo sus oraciones. Luego
En la pregunta 5 nos dicen que mencionemos la segunda evidencia de que la oración fue contestada. Y esa la encontramos en el verso 3 del capítulo 5. ¿Cuál fue la segunda evidencia de que las oraciones han sido contestadas, escuchadas? Versículo 3, hermano. Amén. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hasta la mitad del reino se te dará. Esa es la segunda evidencia de que Dios está respondiendo. O sea, ella halló gracia ante sus ojos, el rey le extiende el cetro de oro, ella toca la punta del cetro y además le dice, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Bueno, ahora nos envía la lección a que miremos qué promesa se les da a los que buscan a Dios. ¿Qué promesa se les da a los que buscan a Dios? Proverbios 2, 10 y 11. Pregunta 6. Otro hermano, por favor. Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Ya alguien lo tiene listo? Sí, hermanita. Gracias, hermana. Proverbios Versículos 10 10 y y 11. cuando la sabiduría entrare en tu corazón y el conocimiento fuere dulce a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Ujú. Entonces, es una hermosa promesa de que cuando la sabiduría entra a nuestro corazón, y aquí tenemos que recordar cuál sabiduría, porque se confunde que sabiduría es refiriéndose a los hombres de ciencia, que se les llama sabios en muchos temas, ¿sí? En tener mucha ciencia en su mente, en su cabeza, pero a esa sabiduría no se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué es la sabiduría? Y ahí mismo en el libro de Proverbios, nosotros podemos ir ahí cerquita al capítulo 1, hermanos, capítulo 1, versículo 7. Y ahí nos dice qué es la sabiduría. Recordemos qué es la sabiduría según la palabra de Dios. El Capítulo principio 1. de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Entonces, temor de Jehová. el temor de Jehová. Entonces podríamos leer ahí en el versículo que estamos mirando, que es del 2, versículo 10. Entonces, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, es decir, cuando el temor a Jehová entrar en tu corazón, también podríamos mirar en el mismo libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Vayamos al capítulo 9 de Proverbios, versículo 10. ¿Qué nos dice? El Amén. temor, sigue, hermana. 9:10. Sí, señora. Título 9, versículo 10.
Venerar al Señor en el principio de la sabiduría y la inteligencia está en conocer al Altísimo, al Santísimo. Entonces, acá en la versión que yo tengo dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, aquí en este versículo nos deja bien claro qué es ser sabio, es temer a Jehová. ¿Qué es ser inteligente? ¿O qué nos da inteligencia? Conocer al Santísimo, o sea, conocer a Dios. También hay otro versículo que nos confirma, es Job 28:28. Ustedes lo pueden agregar ahí en sus apuntes a la lección. Si alguien encuentra Job 28:28. Libro de Job. Amén. Adelante, Ujú. hermano. Dice la palabra de Dios. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces hemos recordado 3 versículos en donde nos dice la palabra que es sabiduría, ¿no? Bueno, entonces continuando con el tema, con el versículo que estamos mirando, que es el 2 del capítulo 2, versículo 10, cuando la sabiduría, es decir, cuando el temor a Jehová entrare en tu corazón y la ciencia o el conocimiento fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, la discreción te guardará. ¿Qué podemos decir en cuanto a la discreción de Esther en estos momentos de la historia en que vamos estudiándola? ¿Hubo discreción en Esther? Dice el versículo, la discreción te guardará. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, hermano? ¿Qué será la palabra discreción? Esta nuestra hermanita que nos colabora siempre con buscar los significados de palabras. ¿Qué será tener discreción? Podría ser que seamos asertivos para poder expresar las cosas en el momento adecuado, oportuno. O sea, como ser cuidadoso, ¿cierto, hermana Mm. Gabriela? Así es, hermanita Argenis, tener tacto, como decimos. Y eso lo vemos en estos momentos del estudio en Esther, ¿cierto? Ella no, digamos, inició esta petición que le pide Mardoqueo, sino que con, empezó primero convocando a su pueblo, a sus doncellas, ayuno, oración. Espera como el momento especial donde va a hablar con el rey. Y en la primera, según lo que hemos ya leído, en la primera encuentro que tiene presentándose ante él sin ser llamada, que eso era una ley allá del reino, que solamente se debían presentar ante el rey cuando fueran solicitados, ella no le hace de una vez la petición, él le está diciendo, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Hasta la mitad del reino se te dará, pero ella no le hace la petición. Ahora, continuamos estudiando la historia, vamos a ver cómo ella espera realizar otras cosas que Dios le ha instado a que realice.
y en todo momento se ve en ella esa discreción, ese cuidado, ese tacto, como dice la hermana, para esperar el momento en que ella va a exponerle a él cuál es su petición. Bueno, entonces hemos recordado que es sabiduría, ¿no? Sabiduría es el temor al Señor y la inteligencia es apartarse, es conocer al Santísimo, y que cuando se conoce al Santísimo es apartarse del mal. Bueno, esa Hermana, inteligencia le va a dar al siervo del Señor entendimiento, ¿sabe? Va a poder distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo. Hermana, Hermana, esa palabra discreción es como asociada o también gemela de la prudencia, ¿cierto? O sea, al ella ser discreta en el momento oportuno, le dio la oportunidad de en el momento prudente para hacer, o sea, lo que ella debía hacer. Ella en el momento que se presentó por primera vez fue prudente. Ahí la discreción la llevó a la prudencia y después quizás en el lapso de la experiencia encontró el momento oportuno para poder salvar a su pueblo con la prudencia que primero se manejó con la discreción. Creo yo, ¿no? No sé si estaré equivocada. bueno, gracias, hermana. Sí, señora. Entonces, sabiduría es el temor a Jehová. Sabiduría es obedecer a Dios, porque ese es el temor, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, dice Deuteronomios 4:6, guardar los mandamientos es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Eso nos lo dice Deuteronomios 4:6. También en el Salmo 111, versículo 10 dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. De todo lo que Dios da a quienes son obedientes y guardan y aman su ley. Pero si alguno dice que le falta sabiduría, ¿qué dice el Señor? Allá en Santiago 1:5, pues pídala a Dios. Dios es el que da la sabiduría, no el hombre. Esa sabiduría es saber también apartarse del mal. El Señor nos guarda del mal camino y del hombre perverso. Bueno, entonces ya nos quedó claro qué promesa se le da a los que buscan a Dios. Sabiduría, inteligencia, ciencia, ¿sí? La ciencia se refiere al conocimiento, ese conocimiento para que tenga efectos positivos, dice que ese conocimiento debe ir acompañado del amor de Dios, porque cuántos seres en este mundo están llenos de conocimiento, de un conocimiento, digamos, técnico, de muchas ciencias, pero como no están bajo el temor de Dios ni en el amor de Dios, esos conocimientos son usados digamos, en prejuicio del mismo ser humano, en prejuicio de los animales, en prejuicio de la misma naturaleza. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 7. ¿Cómo se demostró la discreción de Esther? Ya nos quedó claro, los hermanos participaron. ¿Qué es discreción? ¿Sí? Acá la discreción dice que la discreción nos guarda, nos preserva. Una persona que no es discreta, sino indiscreta, va a tener muchos problemas, muchas dificultades, va a tener problemas graves que pueden hasta ocasionarle, y yo creo que hasta la pérdida de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se demostró la discreción de Esther? Capítulo 5, versículo 4. Amén. Amén. Esther respondió, si al rey place venga hoy
el rey con Amán al banquete que he preparado. Amén. Entonces, nuevamente decimos, Esther, su pueblo entero, el pueblo del reino, estaba pasando por un momento de urgencia. Era crítica la situación, pero Esther, a pesar de la urgencia, no le menciona el problema, ¿sí? Espera y ella no dijo, rey, quiero hablar aquí en público delante de Amán o de sus empleados, bueno, lo que sea, sino que ella espera, ella está dejándose guiar por lo que el Señor le insta a ella. Entonces ahí vemos la discreción de Esther. ¿Cuán urgente fue la instrucción del rey a Amán? Una vez que la reina Esther le dice en el en el versículo 4, que si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Sí? Digamos, ¿qué responde el rey? ¿Cuán urgente fue la instrucción del rey a Amán? Entonces la leemos en el verso 5. Y dice, respondió el rey, daos prisa, le dice a sus servidores, vayan pronto, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Entonces, fue muy urgente el llamado que se le hace a Amán. Dice el rey que vayan con prisa, le informen para que venga al momento en que los está citando Esther a ese banquete. Bueno, la pregunta 9. ¿Qué pedido le hizo el rey a Esther? En el verso 6. Cuando ya están en ese primer banquete. ¿Cuál es el pedido del rey a Esther? Amén, hermana. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y se te da, y se te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Amén. ¿No? Ya es la segunda vez, ¿cierto, hermanos? Que el rey le está diciendo a Esther que cuál es tu petición y que hasta la mitad del reino se te dará o te será concedida. ¿Sí? Están ahí en el banquete mientras Amán y el rey beben vino, él hace nuevamente esa petición. Bueno, vamos entonces a la pregunta 10. La pregunta 10 dice, diga cuál fue la respuesta de Esther. Vamos a ver si Esther le dice en esta segunda oportunidad ante la pregunta del rey, si Esther le da la respuesta que el rey está esperando. Entonces vayamos, hermanos, a los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 5 y luego leeremos la nota número 1. Versículos 7 y 8. Amén. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha demandado. Amén. Gracias, hermano. Entonces,
Nuevamente Esther no da la respuesta que está solicitando el rey en cuanto a esa petición que ella tiene. Porque el rey sabe que si ella se presentó sin ser llamada, es porque ella tiene algo especial para pedirle, ¿sí? Pero en lugar de ella darle respuesta a la petición, ella lo que dice es que los invita. Si al rey le place al otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Es decir, mañana le voy a decir cuál es mi petición, pero los invita a un segundo banquete. Y vamos a leer la nota número 1. Los judíos habían estado orando por Esther. Y en respuesta a sus oraciones, Esther fue inducida a posponer su petición hasta que el Señor hubiese preparado el camino para que su solicitud fuese concedida. Entonces, esas oraciones, ese ayuno que se hizo para que Esther pudiera pasar esa prueba de ir a presentarse ante el rey y fuera hallada, digamos, estuviera en gracia ante los ojos del rey y que ella pudiera hablar con él, fue una respuesta a las oraciones y al ayuno que el pueblo hizo. Y Esther fue inducida. ¿Quién indujo a Esther a que ella alargara, digamos, aquí dice, a posponer su petición? Indudablemente, ¿quién, hermanos? El Señor, hermana. El Señor. Porque el Señor, ¿qué estaba haciendo? Preparando al rey Estaba para que pues le concediera su petición. Sí, hermana, el Señor estaba preparando el camino, dice ahí en la nota 1, para que su solicitud fuese concedida. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Bueno, entonces, vamos entonces a darle respuesta a la pregunta 10. ¿Cuál fue la respuesta de Esther? La respuesta de Esther era que vinieran a otro banquete que les prepararía y que ya en esa oportunidad le daría a conocer el pedido, y eso era al siguiente día. Vamos a la pregunta 11. Vamos a hablar de este personaje. ¿Cómo le sentó a Amán la segunda invitación al banquete de la reina? Recordemos las características de Amán, su ascendencia, de quién viene él, qué sangre corre, qué ADN hay en sus células de ese pueblo amalecita. Entonces vamos al versículo 9. ¿Cómo le sentó a Amén. Amán esa Amén. invitación? 7 y Versículo 8. 9. 9. 9. Ese día Amán salió feliz y muy contento, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿No? Amén. Entonces, ¿cómo le sentó esa invitación, hermano? Salió muy, Con mucha ira. inicialmente salió contento. Dijo, me han invitado a un banquete y yo he sido el único invitado porque nadie más. Está el rey, está la reina y estoy yo. Pero cuando lo invitan a ese segundo banquete, pues eso, mejor dicho, le ocasionó a él. Dice él, salió contento y alegre de corazón, pero se le dañó el día. Cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio, pues cada vez que Amán pasaba por la puerta del palacio, ya sabemos que esa puerta del palacio era una zona, un lugar donde
estaban los, digamos, oficiales, empleados del rey que ejercían funciones como de gobierno en ese lugar, y que cada vez que Amán entraba y salía, ¿qué hacían todos? Se arrodillaban, le hacían la venia, es decir, lo reverenciaban. Pero como Mardoqueo no lo hacía, entonces cuando ve a Mardoqueo, que ni se levanta ni se movía de su lugar, se llena de ira nuevamente contra Mardoqueo. Bueno, entonces la alegría que tenía del banquete se le daña cuando ve a Mardoqueo. Esta es la pregunta 11. Entonces vamos a la pregunta 12. ¿Cuántos aspectos mencionó Amán al narrar su grandeza? Pues en el versículo 10, después de que sale contento, pero se llena de ira cuando ve a Mardoqueo, el versículo 10 dice, pero se refrenó Amán y vino a su casa, después de que se llenó de ira nuevamente al ver a Mardoqueo, que ni se movía ni se levantaba. Se refrenó y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. ¿Cuántos aspectos menciona Amán al narrar su grandeza cuando está con su esposa y sus amigos? Versículo 11, hermanos. Amén. El 11, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con el que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Amén. Y el 12 también, hermana. Y añadió Amán también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Amén. Gracias, hermana. Entonces, imaginémonos a Amán allá en su casa, porque debió ser muy lujosa, porque Amán es un hombre muy rico, con sus esposa y con sus amigos. Y entonces comienza a contarles, ¿no? Cómo él se siente, pues, que es un hombre muy rico. Mencionaría, de pronto les contaría parte de sus riquezas. También les dice que está, pues, sintiéndose con esa gloria por tener muchos hijos, porque eso era una parte de la cultura persa, tener muchos hijos. Esos hijos eran presentados como si fueran trofeos allá en ese reino. También se siente pues con esa gloria de que el rey le ha engrandecido. Acordémonos que el rey se quitó ese anillo con el que se sellan los documentos y lo puso en el dedo de Amán, lo nombró gobernador sobre todos los príncipes, o sea, era el que mandaba a los 127 príncipes que habían en las 127 provincias del reino. Es decir, Amán era el segundo en el reino, además de ser un hombre con muchas riquezas, con muchos hijos, eh, pero había algo que a él todavía le hacía sentir más exaltado, más lleno de orgullo, y era de que la reina lo hubiera invitado ya nuevamente a ese segundo banquete. Y dice él, si no a mí, es decir, no hay otra persona más importante aquí en este reino que hayan invitado sino a mí. Estoy con el rey en un banquete y con la reina. De todo eso él se sentía con su vanagloria, con todo lo que el ser humano lleno de ese corazón como de que tenía Amán, lleno de odio y de rencor y de exaltación propia.
Bueno, entonces todas las cosas son las que él le menciona a su esposa y a sus amigos, cosas que lo hacían sentir que era considerado el más importante, como el más íntimo, digamos, amigo del rey y la reina. Sentía pues que tenía privilegios exclusivos, que no se los daban a nadie, sino solamente a él. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 13. La pregunta 13 ya la hemos contestado cuando dice que cuál consideraba él como el mayor de todos, o sea, como la mayor grandeza de todos. Para él, la mayor grandeza era que la reina lo ha hecho venir al banquete y en este segundo banquete, pues él se siente como exclusivo, ¿no? Porque mañana estoy convidado por ella con el rey, dice Amán. Bueno, la pregunta 13 dice que el haber sido invitado al banquete solo a él, pues no era usual en esos tiempos que un hombre que no era de la familia fuera invitado por la reina a un banquete organizado por ella. Eso era lo que le hacía sentir a él todavía aún más que tenía privilegios exclusivos en ese reino. Entonces vamos a la pregunta 14. Pero había algo que eclipsaba todas estas bendiciones, ¿sí? La palabra eclipsaba, es decir, cuando hay un eclipse, la luz del sol no la vemos en su totalidad o la vemos parcialmente. Entonces, todas esas cosas que le daban ese corazón alegre a Amán, que lo hacía sentir el hombre más importante del reino, el hombre que tenía privilegios exclusivos, había algo que eclipsaba todas estas cosas. Él no se sentía feliz con todo lo que tenía porque había algo que a él le incomodaba lo más profundo de su orgulloso corazón. Entonces vamos a leer el versículo 13. Amén. Pero todo No, esto de amén. nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces, ¿qué eclipsaba todas estas bendiciones que él tenía, esos privilegios que él tenía, hermana Lunita? Cuando veía al judío Mardoqueo se le iba su felicidad, hermana. ¿Por qué se le iba? Pues porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Amán quería que todos en el reino, yo imagino que cuando él iba a hacer sus funciones como el gobernador sobre las 127 provincias, cuando llegaba a cada provincia todos le hacían la venia, lo reverenciaban en la capital donde estaba en Susa lo mismo, pero solo había esa persona que le eclipsaba toda la gloria que él sentía y era porque Mardoqueo ni se levantaba, como dice allá arribita, ni se movía de su lugar. Que si estaba sentado, seguía sentado, no le hacía ninguna venia, no le reverenciaba. Eso le eclipsaba a Amán todas sus glorias en ese orgulloso corazón. Bueno, entonces sus amigos y su esposa le dan un consejo, dice, mencione el consejo de Ceres y sus amigos. Y vamos a leer el versículo 14, la primera parte de ese versículo, como quien dice, bueno, su esposa y sus amigos le dicen, bueno, pero si toda su alegría, todo lo que usted siente por ser el más importante del reino, por ser el exclusivo allá en los banquetes del rey y la reina, pues qué problema, quítese ese problema de encima, ¿sí? Ya no siga viendo a Mardoqueo y que no le dañe Mardoqueo los días en que pasa por allá y él ni se mueve. Entonces, ¿qué consejo le dan? Dice que la primera parte del versículo 14. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos:
hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra ¿verdad? alegre con el rey al banquete. Primera parte. Entonces le dice, bueno, mire ese consejo tan, ¿cómo Ruin, pudiéramos llamar a este consejo, hermanos? macabro, cruel, ruin. Macabro, sí, macabro, satánico, eso solamente inspirado por el enemigo. Pero con esa tranquilidad, como con esa frescura, bueno, pues eh, haga una horca y hasta le da las medidas. Y dígale al rey, pues usted como es el segundo, el más importante en el reino, pues dígale al rey y con toda seguridad, pues el rey le va a conceder que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y vaya ahí, entra el banquete contento, no se amargue, eso tiene solución, ¿no? Pudiéramos nosotros inferir todas estas cosas que quieren decir este consejo que le dan a Amán, Ceres y su mujer, ¿sí? Y mejor dicho, Amán, bien lleno de orgullo y de todas estas cosas malignas, y va y recibe semejante consejo. Entonces, ¿qué hizo Amán? ¿Qué, qué, qué hizo este consejo en Amán? Dice que este consejo le alimentó, tanto la esposa como sus amigos le estaban alimentando ese orgullo herido, porque él era herido porque Mardoqueo no cumplía con lo que debían cumplir Mardoqueo ante su presencia. Entonces, ese consejo le alimenta ese orgullo herido. Y de una vez que hace Mardoqueo, versículo 14, segunda parte. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Y agradó esto a los ojos de Amán. ¿Por qué le agradó? Pues porque él le alimenta su orgullo y no hay más cosa más peligrosa que un orgullo herido, ¿no? E hizo preparar la horca. Entonces, hermanos, no leímos la nota 2, vamos a leerla. Dice, una invitación al banquete de Esther significaba mucho. En los países orientales es muy inusual, o sea, no es frecuente, que las damas cenen con hombre alguno, excepto con los de su propia familia. Esas son costumbres allá de estos países orientales. Amán tenía razón en estar orgulloso de recibir una invitación al banquete de la reina. Bueno, entonces miremos, porque nos queda tiempo para mirar sobre el orgullo, ¿sí? Ese orgullo en Amán que desea ser exaltado, eh, que desea ser venerado, que desea ser como aplaudido por todos, ¿sí? Eso en psicología lo llaman como un orgullo frágil, porque depende de los honores mm, que le inflan como el ego a las personas, ¿sí? Y cuando no recibe esos honores que le inflan ese ego, que se lo aumentan, pues entran a esta situación como la que vivía Amán, que cuando veía que Mardoqueo no le hacía las reverencias, mm, entran como en esa situación de crisis, de querer hacer algo porque no soportan que alguien no les infle ese ego, ¿sí? Ellos dependen de, de lo que la gente le digan, o sea, dependen de algo externo para sentirse bien, que le digan cómo, cuán importantes son, si no se lo dicen, se lo manifiesten con actos, ¿sí? Es ese orgullo frágil. ¿Y qué ejemplos tenemos nosotros en la Biblia
de orgullo. Un orgullo que se ciegan a la realidad, Hermana, señora. pues se me viene en la mente a Lucifer cuando se engrandeció, se enorgulleció, Ujú. Y quiso ser semejante al Altísimo, a Dios. y sentarse más arriba, ya en el norte, donde él quería ser como Dios, ¿no? Dice que ese orgullo ciega la realidad. Es un orgullo que el orgullo necesita alimentarse de reconocimiento, ¿sí? De que las personas le están diciendo cosas que le inflen su ego, su yo, ¿sí? Una persona con ese tipo de orgullo es una persona que está en un terreno peligroso porque generalmente los llevan a cometer injusticias. Y ese tipo de orgullo dice que prepara a las personas para la caída, porque finalmente van a caer, ¿sí? Ese orgullo no busca ser servido, sino que le sirvan, ¿sí? Eh, Amán no servía, digamos, no servir a Amán sirvió al rey para que, eh, a ver, ¿cómo les digo yo? Amán le trabajaba al rey no para sentirse en su corazón que le servía. Eh, Mardoqueo, más adelante vamos a ver cómo por una acción de Mardoqueo, el rey no fue atacado, no fue muerto, pero nunca Mardoqueo pidió ser exaltado o tener un reconocimiento por esa acción que él hizo. Simplemente como un servidor fiel al rey lo hizo, ¿sí? Sin esperar recompensa. Bueno, el orgullo, se dice que el orgullo exalta al ego, pero el humilde exalta a Dios. Y hay muchos versículos de cómo el orgullo lleva a muchas personas o a quienes son orgullosos los lleva a finalmente caer, ¿sí? Si hay tiempo, hermano Carlos, podemos mirar algunos versículos sobre esta situación del orgullo y cómo terminan las personas. Hermanita Argenis, claro que sí, tenemos bastante tiempo, pero me gustaría, hermanita, ya que veo que usted ha terminado aquí las preguntas, Ujú. a mí me gustaría, perdón, que pensáramos o le diéramos una aplicación práctica a esta pregunta 14, A la 14. Ujú. que eclipsaba todas estas bendiciones. Y Lunita comentaba y decía, a Mardoqueo se le oscurecía el día y se le dañaba el día cuando miraba a Mardoqueo ahí en la puerta, porque no se inclinaba. Entonces, a raíz de eso viene un decreto de muerte. Bueno, los hermanos, quisiera que le dieran una aplicación práctica a esta situación. ¿Cómo podemos aplicar esa ilustración que es una realidad? Ese cuadro que se ve entre Mardoqueo y Amán con el pueblo de Dios actualmente, porque la sierva del Señor, en Profetas y Reyes, hay un capítulo ahí que se llama Un Mardoqueo a la puerta. ¿Y cómo le podríamos aplicar, hermanos, esta situación? ¿Cómo podemos aplicar la situación que vivía Mardoqueo con Amán
a la situación que el pueblo de Dios vamos a vivir en estos días. Me gustaría que los hermanos opinaran y si han leído la cita, me gustaría que por favor opinaran. ¿Qué comparación podemos hacer entre lo que vivió Mardoqueo ahí con Amán, comparado con lo que el pueblo de Dios, los fieles, vamos a vivir en este tiempo del fin? Voy a dejar que los hermanos opinen y luego estaré leyendo una cita de Profetas y Reyes. Adelante, hermanitos. Hermano, yo pienso que así como a Amán le incomodaba la presencia de Mardoqueo, se le dañaban sus días, sus mejores momentos, su felicidad, pues en este entonces nosotros somos causantes de mucha amargura, de mucha incomodidad para mucha gente por nuestro mensaje, ¿sí? Eso lo podemos evidenciar, digamos, en nuestras propias familias, cuando, digamos, dejan de invitarnos o de compartir con nosotros, porque es que a ellos no les gusta, frente de ellos no lo podemos hacer, no podemos hablar de esta forma, es que ellos no creen, es que ellos juzgan, es que ellos critican, y ellos ya se sienten como con esa presión y tal vez lo podemos decir, les amargamos pues sus ratos de esparcimiento y de alegría. Entonces yo veo esa similitud entre la historia de Esther y nuestros días. Hermano, buenos días. Buenos días, hermana, adelante. Yo miro entre los hermanos de nuestra congregación a los hermanos que decíamos pues de la iglesia adventista, que uno ya para ellos no es nada, uno se encuentra con ellos y ellos como que lo rechazan. Señora, ya es otra cosa porque ellos se sienten más como que sí ellos tienen la verdad y nosotros no la tenemos, porque eso es lo que ellos me dicen. Entonces veo que en eso es como un orgullo, porque ellos no aceptan la verdad de Dios, sino que creen que ellos tienen la verdad. Entonces, sí, nosotros somos ya tildados como apartes. Nosotros no tenemos nada que ver con Dios porque estamos en un error. Eso veo yo, hermanos. Hermana, hay una cosa que, según los comentarios que hacen los hermanos y todos, tienen mucho que ver con la regla de oro. ¿Por qué nos cargan como esa indiferencia o esa incomodidad? Porque todo lo que las dos hermanas han dicho tiene que ver con la regla de oro. Somos diferentes, ¿por qué? Porque nuestro corazón, en el momento que aceptamos este mensaje de salvación, está grabada la ley de Dios. Y todo lo que incomoda al pueblo al pueblo de Amán, que hace parte en este tiempo, o sea, el significado de Amán, son los incrédulos, las personas desobedientes. Porque si uno, por ejemplo, a mí me han dicho, un día yo estaba ya cuidando a una niña y la esposa del Señor preguntó por el Señor y entonces él estaba en altavoz el teléfono y él me hizo que me callara, que dijera que él no estaba, como, no sé, como para jugar con ella o algo. Y yo me quedé mirándolo así y yo le dije, no, yo no puedo decir mentiras. Yo tengo que decirle que usted está acá porque si no, entonces estaría mintiendo y eso no lo puedo hacer. Entonces él dijo, ay, pero ustedes sí son remilgosos, una mentirita piadosa no hace daño. Yo le dije, pues, si es mentira piadosa o no piadosa, es mentira. Y eso es uno de los mandamientos, no mentirás. Yo ¿cómo va a confiar ella en mí más adelante si yo ya le dije una mentira piadosa? Entonces puede ser una tortuosa y la tiene que creer. Entonces, bueno, esa es una parte. Si uno, por ejemplo, llega el sábado, va a llegar el sábado y uno corre a que todo para que las cosas, pero deje tanto afán que tanto son unos minuticos de más. Eso ya es fanatismo, eso ya no sé qué. O sea, siempre nos enfrentan y tienen una incomodidad porque nosotros tratamos de ser fieles al Señor en cada cosa que hacemos.
siempre marcando la ley. La ley es la enemistad, es el amán de estos tiempos para cada uno de los hijos fieles de Dios. Nosotros tenemos que ser radicales, tenemos que ser fieles al Señor en lo que respecta a los 10 mandamientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es la regla de oro para medir nuestra conducta delante de los ojos de Dios, de los ángeles y aún de los seres humanos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Gracias. Gracias, hermana Dalila. Sí, para este tiempo final, el pueblo de Dios, visto como un Mardoqueo a la puerta, será el causante, dirán los que representan a Amán, que es el resto del mundo. Dirán que son los causantes de todas las tragedias, de todo lo que suceda en este mundo. O sea, les están como opacando las bendiciones, todo lo que podrían disfrutar en este mundo. Ellos sienten que se lo opacan ese grupito que no obedece a las leyes del Estado, ¿sí? Que no se va a inclinar ante el domingo ni ante todo lo que van a colocar, ¿sí? Entonces hay esa similitud, esa comparación entre Mardoqueo y Amán. El pueblo de Dios siempre ha sido como una piedra en el zapato para los que quieren imponer leyes. Por ejemplo, en el caso de Daniel, sus amigos no obedecieron las leyes que sacó el rey de allá en esos imperios donde estuvieron, de Babilonia y de los medo persas. Por eso había que exterminarlos y quitarlos de en medio, porque eran los que ponían el problema, los que ocasionaban como el desorden, la anarquía. Es decir, será el pueblo de Dios señalado como el causante de las tragedias, como el causante, como rebeldes, como que no están en contra de las normas y de las leyes que van a traer bienestar, que van a traer tranquilidad, que van a traer paz al mundo. ¿Hay algún hermano más que quiera, por favor, expresar sobre la aplicación que nos está pidiendo el hermano Carlos? Sí, hermana, pues nos damos cuenta estudiando la lección que podríamos decir nosotros somos los mardoqueos modernos, porque nos hemos negado a rendir culto a quien no lo merece. Para nosotros, solo nuestro Dios. Y el ataque viene desde lo más mínimo hasta lo más grande. Pues ya sabemos que la gran prueba será cuando se decrete la ley dominical y debemos, con el poder de Dios, mantenernos firmes hasta el fin, porque eso es lo que ellos van a decir: vayan y ahórquelos a estos que no quieren obedecer la marca de la bestia, que es el domingo, y nosotros tenemos que mantenernos firmes a la palabra de Dios. Y no solo va a venir la persecución y el ataque por parte de, digamos, del sistema papal o este sistema unido al Estado, sino de los mismos adventistas, porque en mi trabajo cada cierto tiempo nos hacen una supervisión. Cabalmente la chica que viene ahora, estábamos nosotros aquí colocando alabanzas adventistas. Y ni ella sabía que yo era adventista, ni yo, pues que ella, por corporativo. Y ella me dijo: ay, dijo, ustedes han sido adventistas, ¿no? Dijo, ¿porque están escuchando esas alabanzas? Sí, le dije. Y yo la noto que cuando yo le hablo mal de los corporativos, ella se incomoda. Y entonces yo digo, desde ahí viene, ¿no? Como esa cosa de que a uno lo quieren callar. Yo le digo, es que a ustedes les dicen desde Ted Wilson que sí, que cuando ya venga la ley dominical en serio, el pool de abogados les va a alertar. Pero eso es falso, le digo. Pero ustedes, como no quieren salir de ese sistema de engaño, ahí quieren estar. Y ella como que, ay, como pues yo me la noto, ¿no? En su expresión, como que decir, no, eso no es así, o quisiera callarme. Entonces yo digo, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en estos capítulos también. Cómo Amán le tiene esa rabia, ese odio satánico a Mardoqueo, que si por él hubiera sido, lo hubiera matado. La disposición, la intención estaba, y si no es por el poder de Dios que favoreció a Mardoqueo, otra hubiera sido la historia. Entonces, que tengamos esa fe, hermanos, que
Sea de donde sea que provengan los ataques, nuestro Dios es fuerte y poderoso para defendernos. Muchas gracias. Gracias, Amén, hermana hermana. Gabriela. Hermanita Argenis, Sí, hermano. gracias. Bueno, los hermanos han dado algunas apreciaciones muy acertadas, ¿no? Al respecto de el pedido o la pregunta. Nosotros encontramos una cita que está en Profetas y Reyes, en la página 444. El capítulo se llama un Mardoqueo a la puerta. Y miren, voy a leer la cita. Dice, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. El decreto no va a ser contra la denominación adventista, sino contra el remanente, contra el pueblo remanente, no contra una denominación unida a Roma. Imposible. Amán no iba a promulgar un decreto contra sus compinches, contra los que estaban aliados con él, no, era contra Mardoqueo. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia, noten aquí, la verdadera iglesia tiene unos enemigos y esos enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. Entonces nosotros somos objeto de ira, somos objeto de reprensión, somos incómodos ante la gente. Cada vez que hay un fiel hijo de Dios en medio de la familia o en medio del vecindario, en medio de la empresa, en medio de un grupo religioso, pues nos van a ver con un mosco en leche, como el patito feo, algo que incomoda, algo que cansa, algo que aburre, algo que no permite la felicidad de ellos. Un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifieste hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Entonces ahí está la clave, decía la hermana Danila, la ley de Dios. Todos aquellos que no guardan la ley de Dios, que no guardan el sábado y ven en nosotros que sí guardamos el santo sábado, que sí guardamos la ley de Dios, pues para ellos somos incómodos, no deseables, no somos bienvenidos a ningún lugar. Y en estos grupos, inclusive de los cuales nos han echado, nos han votado, nos han eliminado, estos grupos de estos traidores, de esos falsos hermanos, también vimos el cumplimiento de esta cita, hermanos. Nos vieron a nosotros como un Mardoqueo a la puerta y nos borraron del mapa, quisieron eliminarnos, quisieron no tener nada que ver con nosotros, porque la reprensión que venía de nuestros labios hacia ellos era un Mardoqueo a la puerta, ¿sí? Es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Y entonces allí está lo que hizo Amán, ¿no? Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, noten, gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, falsos hermanos, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra este pequeño remanente.
de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar así dicen las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir su falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Gracias a Dios que la victoria está asegurada. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Amén. Gracias, hermanita Argenis. Gracias a los hermanos que opinaron también. Gracias, hermano Carlos. Entonces, hermanos, hemos estudiado la lección número 7, en donde vimos lo que Esther hizo, instada por el Señor a realizar ese primer banquete y este segundo banquete. Y ya continuaremos entonces cómo Dios en su providencia actuó para que el rey conociera quién había sido la persona que había informado sobre un complot que había en contra del rey. Y si el Señor fue aparejando para que en el momento preciso la reina Esther desenmascarara quién era Amán y cuál era su satánico propósito con el pueblo de la reina Esther, contra los judíos. Entonces, hermanos, vamos a terminar esta escuela sabática dándole gracias a Dios por habernos permitido estar en ella, por habernos permitido participar y esperando que si es la voluntad del Señor podamos reunirnos nuevamente en el próximo sábado y seguir con el estudio de este libro, el libro de Esther. No sé si la hermana Gabriela quisiera hacernos la oración de cierre de la escuela sabática. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y eterno Padre Celestial, aquí estamos de rodillas ante su magnífica presencia, Señor. En primer lugar, para darle la gloria y la honra, porque solo usted lo merece, Papito Dios, porque nos ha regalado un nuevo día de Santo Sábado para compartirlo en su presencia, Señor, para estudiar su palabra. Le queremos pedir humildemente que nos dé su Santo Espíritu para entender todas estas hermosas enseñanzas, Señor, para retenerlas en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder enseñarlas a otros, ponerlas en práctica, porque el tiempo está cerca, Padre Celestial. Te pedimos que nos perdones de nuestras faltas, que nos limpies con la poderosa sangre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, para que con su justicia podamos seguir adelante, Padre bueno. Te quiero poner en tus benditas manos a todo tu remanente, Señor. Tú nos conoces a todos y sabes qué nos aqueja, qué nos alegra, Señor, que necesitamos. Te pido que seas propicio, Señor, y que nos aumentes la fe para asimismo ser agradables, Padre amoroso, para orar con mucho fervor, Señor, con mucha entrega. Te pedimos que nos des la salud, que nos des la valentía de Mardoqueo, la prudencia
de la reina Esther, Señor, que son cualidades que debemos tener para salir airosos en estos tiempos que están difíciles, pero que sabemos se pondrán peores, Señor. No nos sueltes de tu bendita mano, Padre bendito. Ayúdanos a seguir adelante, a no descuidar esta salvación tan grande, porque lo que tú tienes para nosotros es maravilloso, Señor. Que sigamos firme porque tu palabra ha sido muy clara, tus estatutos están confirmados. No es que tengamos que aprender algo nuevo porque tú nos lo has dado a conocer todo. Simplemente nos pides obediencia, Señor, pero reconocemos que sin ti no podemos. Papito Dios, ayúdanos a avanzar con pasos firmes, a no distraernos con las cosas del mundo, a no retroceder, Señor. Asimismo, a todas las personas que en este momento están padeciendo cosas difíciles de salud y de infinidad de tropiezos que pone el enemigo, que les escuche, Señor, que seas tú un consuelo, una fortaleza, asimismo para nosotros, Señor, los que estamos aquí presencialmente, también virtualmente, Señor, que nos escuches, Papito Dios, que no nos vayas a abandonar nunca, que de hecho tú nunca nos abandonas, sino que somos nosotros los que nos dejamos distraer, que no permitas que nos alejemos de ti, Señor, que nos juntes como la gallina junta sus polluelos y podamos recibir cada sábado y cada día palabras de vida eterna, Señor, porque solo lo que tú nos ofreces es lo que nos va a servir para la eternidad. Lo que el mundo ofrece es pasajero, Señor, y lleva a perdición. Pero tú, Padre Celestial, has provisto para nosotros las más maravillosas promesas. Y estudiemos, hermanos, por favor, estudiemos la palabra de Dios, que ahí están por centenares las promesas de Dios. Y cuando nosotros cumplimos, le podemos decir, Dios mío, y en este texto está esta promesa, y podemos pedirle a Él que se cumpla en nuestras vidas para seguir adelante, Papito Dios. Queremos pedirte que nos acompañes en este resto de Santo Sábado. Encomendamos la vida de nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Argenis, nuestra hermana Ángela, de todos, Señor. De todos y cada uno tú nos conoces por nombre y por carácter. Ayúdanos a mejorar, a ser como nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro ejemplo, y a perseverar firmes hasta el fin, Señor. Te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, sino por los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.